Amigos, qué bueno que podamos compartir juntos la palabra del Señor. Acompáñenme a Mateo, el capítulo 24, y leemos desde el versículo 3 en adelante. Dice, tiene por título Señales antes del fin. Dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amigos, quiero decirles algo. Vamos a hacer una torta. Y no es que yo vaya ahora a iniciar a dejar los estudios bíblicos para empezar un curso de culinaria. Y vayamos a empezar ahora a mí me gusta la cocina y he cocinado. Y, y uno cuando va a cocinar prepara los ingredientes, aparte los separa. A ver, si fuéramos a hacer una torta, ¿qué ingredientes necesitamos para una torta? Harina, huevos, azúcar, leche. Si va a llevar chocolate, una torta de chocolate, obviamente chocolate. Y polvo para hornear. Y bueno, no sé, más sabe de tortas quien hace tortas. Yo no sé de tortas. Pero cuando vamos a cocinar algo, a preparar algo, tenemos los ingredientes. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, ellos le preguntan qué señales habrá de aquellos tiempos y cómo sabrán de aquellos tiempos. Y Él les da los ingredientes. Ahí en Mateo, capítulo 24, lo que acabamos de leer, le dice las cosas que han de suceder, cómo se presentarán las situaciones en el mundo antes del fin. Y dice el Señor en el versículo 6 que oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso es lo que usted prenda un ratito la tele y vea noticias, y ya hoy en día no se habla sino de guerras. Las guerras que hay actualmente, de Rusia contra Ucrania, de Israel contra el grupo Hamas, que está instalado en Palestina, y se van sumando los hutíes de Yemen. Por ahí se habla de una posible intervención o de que se intente meter Irán. Y también en el sur de Siria, contra los del Hezbollah. O sea, Israel, que es el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Dios, tiene guerras en varios frentes. Y se oyen de esas guerras, y se oyen de rumores de guerras. Se habla en las noticias de una escalada bélica de otros países que pudiesen intervenir. Se habla de la OTAN, que son una unión de varios países europeos y Estados Unidos para evitar que Rusia se expanda.
Y también se menciona ejercicios militares en Taiwán, porque China no quiere reconocer la independencia de la isla Taiwán. Entonces China, hay rumores de guerra ahí entre Estados Unidos y China por Taiwán, porque Estados Unidos apoya a Taiwán, porque China no quiere que Taiwán sea independiente, porque China no reconoce a Taiwán como una nación. Y también hay guerras económicas entre Estados Unidos y China por mantener la hegemonía, el dominio mundial de la riqueza. También aparece Corea del Norte como protagonista, lanzando amenazas, lanzando misiles, y se siente amenazado Japón y Corea del Sur, y Estados Unidos también interviene. Bueno, habrán guerras y rumores de guerras. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? Hay guerras y también van a haber comentarios de otras guerras. Y eso es lo que se está dando hoy en día. Eso es lo que se está presentando hoy en día. Guerras y rumores de guerras. Pero dice, continúa diciendo el versículo 6 del capítulo 24. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Pero note que si el Señor Jesucristo está diciendo aún no es el fin, pero está diciendo que así es como va a comenzar el fin. Pero todavía no es el fin, o sea, no es la estocada final. Y en el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. A mí me gustan las noticias para estar informado. Si usted viera noticias, usted va a escuchar de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de una hambruna en Palestina, aún allí en Europa se ve amenazada porque Ucrania es la despensa del mundo. Allí hay mucho cereal, se cultiva mucho cereal. Entonces es como si el mundo estuviera prendiéndole fuego a su heladera, a su almacén de comida, a su lugar donde tiene la comida. Bueno, y así muchas otras cosas más. Hambrunas, hambre, pestes. ¿Qué tal lo del COVID-19? ¿Qué tal muchas otras pestes que se mencionan, que pueden llegar a volverse también pandemia, que se lucha contra enfermedades? Y así ha venido sucediendo durante la historia de la humanidad, hace muchos años, el cáncer, el SIDA, el COVID-19 y muchas otras quizá por venir. Gripe aviar, tantas que podríamos mencionar en este momento, la picadura del mosquito que da el dengue, tantas cosas que no podemos controlar y que finalmente vienen a hacernos mal. ¿Y qué tal si habláramos de terremotos en diferentes lugares? Hay terremotos en Japón, hay terremotos en mi país, Colombia, hay terremotos en Chile, hay terremotos en Turquía, en distintos lugares han habido terremotos fuertes, en México, y en distintos lugares, como dice la palabra de Dios, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, o sea, será el comienzo nada más, el principio de dolores. Hay tantas cosas para profundizar en la palabra de Dios, para uno estudiar y darse cuenta de que están sucediendo muchas cosas. Hay que juntar varias profecías que están en el Apocalipsis, ahí en Mateo 24,
también lo que dice Daniel en el capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía una estatua. Vayamos a Daniel capítulo 2 y leamos solamente una parte que nos interesa en este momento, pero si usted quiere ampliar el conocimiento respecto a esto, puede leer Daniel capítulo 2 y puede leer también el capítulo 7 y otras de ahí de profecías de Daniel, que son muy interesantes. Si usted me acompaña al capítulo 2 de Daniel, el versículo 41 en adelante, escuche bien lo que dice. Un sueño que tuvo un rey en aquel entonces, hace miles de años antes de Jesucristo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Lo que se está viendo hoy en día. Y el profeta Daniel, cuando habla con Nabucodonosor, le dice, el sueño que tenías en tu cama y tenías una inquietud, ahí te estoy resumiendo lo que dice el capítulo 2, y tenías inquietud por saber sobre qué sucederá después de ti y de tu reino, Dios te ha mostrado lo que ha de acontecer en los postreros tiempos, le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Entonces le explica una imagen que él vio con una cabeza de oro, un pecho de plata, unos brazos de plata, y luego bronce, el vientre, luego las piernas de hierro y por último los pies con hierro y barro mezclado, fundido, barro de alfarero. Dice que habrán alianzas, alianzas estratégicas, se mezclarán, pero no se unirán entre sí. Es lo que estamos viendo hoy en día. La Unión Europea, están unidos varios países entre sí, pero cada uno es independiente. Mira lo que está intentando hacer Rusia. Rusia está intentando unirse con Corea del Norte, con China, buscando aliados. Brasil, buscando un nuevo orden mundial, dicen. Y así buscan alianzas y hacen alianzas. Acá en Sudamérica hubo una alianza, no sé si todavía estará, o está ahí muy floja, la del Mercosur, que son los países de Sudamérica que se unieron estratégicamente. Pero en el mundo hay muchas alianzas y se proponen muchas alianzas y muchos aliados. Cuando hay guerras, dicen los aliados atacaron a tal nación. Y así sucesivamente se van presentando muchas cosas. Pero dice que todavía no es el fin. Pero que es el principio del fin, sí lo es. Ahora que yo habito Argentina, antes de diciembre estaban en campañas electorales para saber quién iba a ser el presidente de esta nación, y a algunos les llegué a decir yo, sea quien sea, esto no va a mejorar, porque está escrito. Y no solamente en Argentina, sino en cualquier país del mundo, aún en mi propio país, Colombia. Usted ve los candidatos presidenciales cuando los están entrevistando, antes de ser elegidos, tienen la fórmula para solucionar todo. Y les preguntan y tienen la respuesta en la punta de la lengua y saben qué es lo que hay que hacer para solucionar las cosas. Pero una vez que están en el poder, el discurso cambia.
ya empiezan a decir de que recibieron un país con una herencia, con una deuda, de que no va a ser fácil, de que tomará mucho tiempo, mientras que en campaña parecían magos, tenían la varita para solucionarlo todo. Y eso no es solamente en Argentina, eso es en todos los países del mundo. Los políticos tienen la solución cuando son candidatos, pero ya cuando son elegidos, la fórmula se les borra, desaparece, pero es necesario porque eh, esto no va a mejorar, vuelvo y lo digo, esto no va a mejorar porque esto está escrito, todo esto está escrito. Y no quiero darles un mensaje pesimista, no, sino un mensaje de optimismo, porque después de todo eso viene el fin, pero viene el principio del reinado de Jesucristo, de la gloria del Señor. Pero tienen que suceder muchas cosas, muchísimas cosas. Van a colapsar las economías, no sé si también en las noticias hablan mucho del colapso de algunas economías, de la economía más importante de Europa, que es Alemania, cómo se está viendo en crisis. A veces se quiebran algunos bancos en los Estados Unidos, cómo entran en recepción algunos países, y así un montón de cosas. Entonces tiene que entrar el mundo, tiene que entrar en guerras, tiene que haber colapso político, colapso económico, y va a aparecer un sabio, un hombre que se las sabe todas y que va a traer la solución a todo, que es el anticristo, que también está escrito en la palabra. Y se va a levantar en contra de Cristo, en contra de Dios, no va a tener ley, no va a tener códigos, como dicen acá en Argentina, y se va a levantar en contra de Dios. Pero va a haber mucha gente que lo va a apoyar, muchísima, porque la gente está apartada de Dios y porque la gente está buscando solamente que le solucionen la situación económica. Y como en muchas iglesias también, lamentablemente, va la gente a las iglesias a que le hablen de prosperidad y de éxito, y de cómo tener éxito en la vida, pero no de éxito espiritual, de cómo llegar a la vida eterna. Entonces, como la gente está tan interesada en esas cosas, se va a levantar un hombre que le va a dar todas esas cosas y le va a traer la solución. Y es el anticristo. Pero todo tiene un orden, todo va progresivamente. Pero que si estudias la palabra de Dios, si revisas un poco la palabra de Dios, los ingredientes están dados. Como al principio para hacer la torta. Los ingredientes ya están. Solo falta mezclarlos, va al horno, se cocina la torta y queda lista la torta para porcionarla y comerla. Los ingredientes están, amigo. Busca del Señor, busquemos de Dios, busquemos ser salvos, busquemos el ser salvos de tantas cosas, de tantas calamidades que vienen. Y no te quiero decir con esto de que vas a ir a una iglesia y entonces todo se va a solucionar y no vas a pasar por todo esto, no, porque aún la misma iglesia está pasando y va a pasar por todas estas situaciones. Pero es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor, y será principio de dolores. Oremos al Señor, pongamos el mundo en oración, lo que está aconteciendo en el mundo, coloquémoslo delante de Dios, acudamos al Señor. Si no podemos hacer nada por el mundo, por los líderes políticos que se van en guerra y que amenazan el uno contra el otro, pero sí podemos hacer algo por cada uno de nosotros, buscar de Dios, decirle a nuestros hijos que busquen de Dios, decirle a nuestra familia que busque de Dios, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, busquemos de Dios, porque esto no va a mejorar.
esto va de mal en peor. Bendiciones.